Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. En esta oportunidad vamos a hablar de las obras de la carne. Pero antes de mencionarlas una a una, vamos a hacer una introducción. Las obras de la carne es el pecado, porque se erra en el blanco. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 21, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y el versículo 22 dice: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pablo dice de que hay una mesa del Señor, pero también hay otra mesa, la cual es la mesa de los demonios. Delante de mí y de nosotros hay dos mesas, la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y dice de que sobre cada mesa hay un alimento espiritual, donde hay un alimento provechoso, el cual está sobre la mesa del Señor. Pero también hay un alimento que no alimenta y no es bueno, y es el que está sobre la mesa de los demonios. Pablo nos aconseja de que no debo comer de un lado y comer del otro. No puedo ir al restaurante de Satanás, consumir la comida chatarra de Satanás y luego ir al restaurante de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Por eso no puedes estar probando allí y probando allá, porque Dios es un Dios celoso. Así entendemos de que hay un enfrentamiento entre Dios y los demonios de Satanás. Hay un enfrentamiento constante entre la verdad y la mentira. Hay un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Pablo está diciendo: no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. No podemos estar detrás de Dios o fingiendo y luego estar detrás de los demonios. Vamos a hablar de las obras de la carne, del cómo están opuestas contra el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que el fruto y no los frutos? Porque la palabra de Dios nos dice de que es un fruto que está compuesto, porque tiene características. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas características tiene el fruto? 9, pero es el fruto. Pareciere que Pablo hablase de un árbol que da frutos, y no es así. Pablo está hablando de un cristiano cuando viene a Cristo y se convierte al Señor, da como resultado las características del fruto. Pero el que tiene el fruto tiene todo completo. Porque si usted tiene paz, pero no tiene paciencia, esto demuestra de que no tienes el fruto. Solo tienes características, pero no tienes el fruto, porque no está completo. El fruto es el resultado de lo que hace el Espíritu Santo en mi vida. Vamos a contrarrestar el fruto del Espíritu contra las obras de la carne, como se encuentra en la palabra carne en la Biblia. Y en primera medida, el apóstol Pablo dice en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Pero en otras veces se refiere a otras cosas, según el contexto. La palabra carne se refiere a la descendencia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 32, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Jesucristo, según la carne, era del linaje de David. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 16: de manera
que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Aquí Pablo está hablando de la descendencia y por eso la palabra carne, según este contexto, se refiere a un descendiente. Pero lo que vamos a ver es la palabra carne con el pecado y con los deseos de cada ser humano, es decir, las inclinaciones pecaminosas. Pablo dice de que no debo dejarme dominar de mi carne y que tengo que sobreponerme. Romanos capítulo 13, versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. El versículo 14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que a veces no hago lo que yo quiero, sino lo que mi carne se le da la gana. Romanos capítulo 7, versículo 19, el apóstol Pablo dijo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquí empezamos, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quizás alguien o usted pregunte: ¿son todas estas las obras de la carne? Sí, pero Pablo no alcanzó a enumerar todas en el texto. Hay 17. Por eso Pablo dice en el texto: y cosas semejantes a estas, quiere decir, continuará. Aquí Pablo colocó dentro de un bloque características de un cristiano carnal. Y ya mencionamos 17 características en un cristiano carnal. ¿Por qué carnal? Porque cuando un cristiano nace de nuevo, deja atrás estas cosas porque cambió. Por eso, aquellos que comemos en la mesa de Dios, o aquellos que comen en la mesa de Dios y luego le sacan un bocadito a la mesa de los demonios, diga conmigo: así no funciona esto. Y esto solíamos hacer y en la actualidad muchos lo siguen haciendo y así no es. ¿Sí? Porque en cierto tiempo de nuestra vida, cuando practicábamos las características de las obras de la carne, pues nosotros gustamos de las dos mesas, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque decíamos amar a Dios y obedecerle a Dios, pero estábamos yendo al otro restaurante. Entonces, por eso decimos que cuando solíamos hacer estas cosas, pero ya entendiendo esto y conociendo de que hay dos mesas simbólicas, y para hacerte entender, pues te hago la ilustración de dos mesas o de dos restaurantes para que entiendas que una mesa es la mesa del Señor, que es espiritual en obediencia, y otra mesa es la de los demonios, que son los deseos pecaminosos carnales de mi carne, que ya las mencionamos, las 17 características, que son 17, y que hay algunas semejantes a estas, como dijo el apóstol Pablo, que no las alcanzó a enumerar. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.